A ver. Bueno, pues adelante entonces. Vamos, te has ceñido muy bien al tiempo, Antonio, estupendo. Entonces, si te parece, podemos dar la palabra a la, digamos, a enriquecer un poco tu planteamiento. Si queréis, Manolo, Aurora Mm. o el propio Ernesto, adelante. El que quiera, ¿quién se anima? Manolo, ¿empiezas tú? Sí, Venga, pues sí. adelante. Bueno, enriquecer no, porque bueno, yo creo que además lo que ha dicho Antonio es bastante completo. Está claro que en cuanto a las consecuencias, pues aquí poco sentido tiene que profundicemos, porque yo creo que las vive cualquiera y que cualquier ciudadano conoce, porque lo conoce en sus carnes, las consecuencias de esta exclusión bancaria. Entonces, lo que yo creo que tiene más utilidad por nuestra parte es aportar al debate, intentar aportar al debate social, pues elementos de fondo que se están ocultando con esa política que realiza evidentemente la dirección económica del gobierno, la Nadia Calviño, en el sentido de condicionar la solución de estos problemas al hecho de unas mejores prácticas y pedir a los bancos que sean buenos, ¿no? Entonces, yo creo que voy a hacer una intervención fundamentalmente política, ¿no? Porque este es un tema profundamente político en el que tenemos que denunciar la situación anómala que existe en el caso de las finanzas. Anómala en el sentido de que esa batalla que hay y que hay en la enseñanza como servicio público y que la hay en la sanidad como servicio público, en la cual el Estado no entiende que tiene que regular una actividad empresarial con unos códigos de buenas prácticas en la enseñanza o en la sanidad, sino que entiende que tiene una responsabilidad y que por tanto participa de forma directa mediante la enseñanza pública o la sanidad pública. Y nosotros tenemos que llevar a la conciencia de que en una sociedad tan financiarizada, el manejo del dinero y el funcionamiento de cobros y pagos elementales es un servicio público esencial y que por tanto es anómalo el hecho de que no exista un polo público que condicione de alguna manera esa libertad del mercado que está demostrando, como en cualquier otro de los aspectos, y aquí en ATAC pues se sabe, ¿no?, que está demostrando su ineficiencia, ¿no? Entonces, por tanto, no nos tiene que extrañar la exclusión financiera de ninguna manera. La exclusión financiera es como la exclusión que se produce cuando se deteriora la sanidad pública para que la gente tenga que ir a la sanidad privada, y entonces, ¿quién queda excluido? ¿Dónde se produce la exclusión? La exclusión se produce en los sectores que no pueden ser beneficiarios de la actividad pública tienen que quedarse con una sanidad de mucho peor condición. Porque el que tiene dinero no tiene problema con esa sanidad privada. Y en el caso de las finanzas, de la exclusión financiera, pasa relativamente lo mismo. Es curioso cómo, es decir, esas cuentas bancarias que hay que pagar por ellas, que hay que pagar por tener el dinero y por cualquier actividad, pues resulta que el propio banco a quien se las subvenciona, de alguna manera, reduciendo esas mismas cuotas, es a quien tiene una buena cuenta y a quien tiene contratado con el banco seguros o algunas otras fondos de inversión, etcétera, ¿no? Es decir, no nos puede extrañar la exclusión financiera, y yo creo que tenemos la obligación de introducir que tiene que haber un polo de banca pública y que es una responsabilidad pública y no cedida a la regulación. Eso se ha demostrado con las finanzas y lo sabemos muy bien. Es decir, que siempre se ha dicho, no, se pueden regular las finanzas. No. Es decir, las empresas privadas obligadas a la competencia, porque si tú no realizas determinados funcionamientos irregulares para ganar más dinero, otro lo hace
y se queda, por tanto, más rentable que tú y te come. Es decir, la competencia obliga a saltarse las normas y van siempre por delante de las regulaciones, ¿no? Entonces, yo creo que además en el caso de, y termino, en el caso del dinero y por tanto de las finanzas y del funcionamiento bancario, es todavía más claro que en otros servicios públicos, ¿no? Porque el carácter sistémico en el que se encuentran después de los procesos oligopólicos de concentración la banca, les lleva a una condición de que es el Estado el que garantiza su negocio porque son demasiado grandes para caer. De modo que esa situación de chantaje que pueden hacer a los poderes públicos, en el sentido de que el poder público no le puede apretar limitando sus ganancias, porque si caen se hunde el sistema y colapsa el sistema, esa es una condición que lleva con mayor razón, porque el que se hunda un colegio privado, pues de alguna manera pues no pasa nada. Es decir, pero el que se hundan los bancos o que se hundan, como son procesos además interrelacionados, un colegio privado puede ser independiente de la estructura general, pero la estructura bancaria está muy interrelacionada, lo vimos en la crisis financiera. Y por tanto ese carácter sistémico de los grandes bancos y el carácter de que el dinero, bien es verdad que sabemos lo que es el dinero bancario, pero también fundamentalmente en la medida en que los poderes públicos, los estados eran los que en definitiva controlaban y dirigían los procesos de generación del dinero, y ahora en este caso es el Banco Central Europeo, todo eso está cediéndose a la iniciativa privada y yo creo que esa es la razón fundamental en la que debemos de incidir, porque esa es la batalla. Yo creo que la batalla política es la iniciativa privada puede solventar los problemas de las exclusiones, como en este caso la exclusión financiera, y por tanto un código de buenas prácticas. Y nosotros decimos no, no puede hacerlo. Y por tanto es necesario un polo público que la compense. Gracias, Manuel. Manolo, está clarísimo. Tema, como tú bien dices, hay que avanzar en la presión, en los temas políticos. Joan, tienes la mano levantada. Yo le había dicho a Aurora, Ernesto, gente de la plataforma, que participara, pero no levanta la mano. Venga, Joan, cuando quieres. No, pero sí, los que la plataforma que hablen primero, quizá, ¿no? Que son los que No, llevan pero más no tiempo. levantan la mano, o sea que tú mismo. Bueno, vale. Yo, a ver, yo me he leído con mucho interés toda la documentación y entonces hoy después de comer he estado escribiendo yo unas cuantas ideas que os he enviado, pero claro, ya es muy tarde. Pero bueno, así os queda por si os lo queréis leer después. Es una página con digamos, mis conclusiones de alguna forma concentradas, ¿no? O sea, yo pienso que una idea fuerza está claro, reivindicar como el derecho de acceso al dinero e instrumentos de pago y a determinados servicios financieros como servicios esenciales. Yo no diría que son bienes públicos, al menos en la terminología económica es otra cosa, son bienes esenciales, ¿no? Y entonces cubren unas necesidades básicas en una economía monetaria, como un medio de pago, de cobro, universalmente aceptado, para saldar deudas, para utilizarlo como depósito reserva de ahorro, del valor para las familias. Entonces, esto es esencial, ¿no? Entonces, aquí la idea también, la segunda, es que el Estado debe garantizar que exista este acceso y que exista un suficiente número de establecimientos que pueden ser con personas o en algunos casos o con cajeros automáticos para cubrir necesidades de la población. La idea es que hay que mirar cuáles son las necesidades de la población y ver cómo se hace para cubrirlas. Puede ser con un sistema público, pues si con la caja postal hubiera sido una opción muy interesante. En este momento no sé si es revitalizable esta idea ya, ¿no? Yo creo que ya es difícil, ¿no? Pero bueno, puede ser, hay que ver qué mecanismos, pero que el que garantice
esta necesidad que se satisfaga de forma satisfactoria ha de ser un organismo del Estado, no de la banca. No hay que pedirle a la banca, por favor, trátenos bien. No, hay que decir, oiga, usted si ha de hacer esta función tiene todas estas obligaciones, y tiene que ponerse con este horario, a esta distancia, etc. Otra cosa es que posiblemente no tiene sentido pedirle a cada banco, a cada institución, que tenga una red propia que además pase como en el pasado, que entonces había 3 bancos uno al lado del otro, sobre todo en los sitios con mucha gente. Quizá tiene más sentido pensar en que el Estado haga una red única, con acceso cercano a todos los núcleos de población, y que si hay varios bancos puedan utilizar estas cajas, ¿no?, como una especie de red de cajeros, no necesariamente de bancos. En algunos casos cajeros con personas, en otros quizá cajeros automáticos, bien de alguna forma pues renovados con los dineros, etc., ¿no? Si esto se hace, te digo, con propios, bien. Si se hace con conciertos, con cajas rurales o con cajas de ahorro, pues tampoco yo me cerraría en banda, ¿no? En definitiva, en fin, no lo sé. Creo que lo que sí que es importante es determinar que hay una serie de actividades que se hacen con dinero que son pues esenciales para la vida y el consumo y la producción en una sociedad moderna monetaria, y diferenciar eso de los usos del dinero especulativo, del que utiliza el dinero para comprar, vender y ganar con la diferencia. Y que realmente esto se ha de abordar de 2 formas, con 2 filosofías claramente distintas. Ya estoy de momento. Muy bien, gracias, Joan. Aurora, tira la mano levantada, cuando quieras. El micro, Aurora. ¿Ya? Ya, venga, adelante. Lo que había dicho antes, felicitar a Antonio porque es un alumno excelente. Ha llegado a la plataforma trabajando, que bueno, que nos ha dejado a todos capacitados por la capacidad que tiene de trabajo y de asimilación. Bueno, entonces yo solamente, está todo tan completo lo que ha dicho Antonio, que querría insistir en una cosa que no ha comentado, pero que creo que es interesante, que son las llamadas cuentas de pago básica. Creo que es bueno que lo sepamos todos, porque tengo aquí, a ver si encuentro el papel que lo tenía aquí, es un derecho de todos los ciudadanos a tener una cuenta de pago básica. Es un derecho de todos los ciudadanos y no lo sabe la gente. En la cuenta de pago básica nos dice, viene de una directiva de la Unión Europea, nos dice que toda persona tiene derecho a tener hasta 120 operaciones en el banco pagando un máximo de 3 euros al mes. Esas operaciones, a ver si lo tenía aquí pensado, esas operaciones que tiene básicas, la cuenta de pago básica, ¿de qué tipo son? Pues son, aquí las veo, son abrir cuentas, cerrar cuentas, utilizar la cuenta, depósitos de fondos, es decir, dejar el ahorro, retiradas de dinero en efectivo, cajeros automáticos, tarjetas de débito. Quiere decirse que los ciudadanos tienen derecho a esas operaciones pagando como máximo 3 euros, pero hay que solicitarlos y la gente no lo sabe. Entonces eso es muy importante que se sepa, porque hay muchas exclusiones financieras que vienen de ahí. ¿Qué ocurre? Normalmente un banco, si tienes en su nómina en ellos, pues no, efectivamente no te cobran las cosas básicas, y sobre todo los bancos online. Pero, ¿qué pasa con los parados? Luego hay otra parte de la cuenta de pago básica que dice que solamente hay incluso personas que no deben de pagar nada en absoluto, que son los excluidos financieros, no solamente el mundo en general, sino dentro de todo el mundo, personas que no deberían pagar nada. Entonces es muy importante que se sepa esto, que no se ha comentado, porque hay problemas de, efectivamente, que se exige que se pida y no se pide y no se sabe y la gente no lo conoce. Luego, decir otro comentario, decir que efectivamente en la plataforma ha sido un terreno nuevo, porque antes nos dedicábamos a Bankia,
el tema de Bankia, que fuera público, y así de repente, casi prácticamente en un año, nos hemos metido en el tema de la banca pública, de desarrollo, como ha dicho muy bien Antonio, y la posibilidad de una banca postal. La banca de desarrollo, yo creo que es que no hay duda. Está en Europa extendida y es imprescindible, lo dijo la red de bancos en común en su momento, donde estaba presidido por el presidente, incluso vino de la ONU y la presidenta del Fondo Monetario del país. Es necesario llegar esa banca de desarrollo a las ciudades y sobre todo al mundo rural. Eso está indiscutible. Y lo que teníamos, yo particularmente veía con más dificultad, era cómo hacer en los tiempos actuales, una banca de cercanía extendida por toda España. Yo lo veía porque efectivamente el responsable de la banca alemana de supervisión ya comentaba de que va a haber un cambio muy grande, y todos lo sabemos, muy grande en el sistema financiero. O sea, no sabemos cómo, sabemos que estamos en un momento muy difícil y yo particularmente me sentía insegura, porque incluso lo he llegado a preguntar, hacer un banco es total en estos tiempos de que no sabe cómo va a ser la banca futura. Sin embargo, nos ha dado fuerzas esa recogida de firmas y ver que el banco no es solamente prestar dinero, es también otro modelo de sociedad. Es decir, acercar las finanzas a la gente, pensar que el modelo de desarrollo que queremos es un modelo cercano, un modelo de las comunidades pequeñas, y que eso quizá necesita otra forma de hacer banca, aunque a lo mejor no sea tan rentable y haya que hacer. Ahora, hay muchas preguntas más que respuestas y ahí estamos todos para ver si lo solucionamos. No sé si comentar algo más porque lo han dicho todos, y si queréis me preguntáis o hacemos otra ronda cuando queráis. Gracias, Aurora. José Chu. El micro, vale. Sí, vamos, yo voy a... Bueno, tengo un poco miedo de decir lo que pienso, pero es que sería muy malo decir, o sea, callarme lo que pienso. Entonces tengo un poco miedo porque yo pienso que se está planteando este tema de la banca pública, se está planteando, en fin, con los mismos postulados, con los mismos fundamentos que se planteaba antiguamente. Y ahora yo pienso que la clave para resolver todos los problemas que tiene la banca, que algunos podré mencionar a continuación, pero son mucho más allá de lo que es el servicio más o menos ágil o más o menos costoso o más o menos amable que se da a los clientes. La clave de todo el sistema es que el problema es que hay que cambiar. Hay que distinguir en lo que es el negocio bancario, hay que separar lo que es la creación de dinero de los servicios bancarios. Y la creación de dinero, eso debe ser competencia exclusiva de la banca pública. Y la banca pública, para mí, es el Banco Central, el que sea, del país que sea. Ese es el único que debe tener capacidad para crear dinero. Y no el cachondeo que hay ahora mismo, es decir, que hay un dinero que es el dinero bancario, que no tiene, si tú pones un depósito en el banco, no es un depósito, realmente no es un depósito, porque el banco no te puede garantizar que se va a conservar el valor facial. Es decir, que tú pones allí, pones un activo financiero. O sea, lo que te dan es un activo financiero. Si al banco le va bien, pues tú puedes recuperar tu dinero. Pero si le va mal, pues entonces tú recuperarlo y quiebra, pues recuperarás lo que sea. Pues entonces es un activo financiero, no es un depósito realmente. Entonces, para que el ciudadano pueda tener seguridad en lo que sus ahorros van a parar a un depósito de verdad, tiene que tener acceso a tener cuenta en el Banco Central. Y eso ahora mismo no lo tiene. Eso ahora mismo no lo tiene. Solamente tienen cuenta en el Banco Central los bancos. Y nosotros, los ciudadanos, podemos tenerlo, tenemos que tener cuentas en los bancos privados con las inseguridades que ello supone. Entonces, para mí,
el planteamiento actual de la plataforma de banca pública debía ser un poquito diferente al que se planteaba hace años. Es decir, una banca pública, para mí una banca pública integrada en el mismo sistema regulatorio frágil como el que existe actualmente con los diversos acuerdos de Basilea, no va a resolver los problemas. ¿Qué problemas no va a resolver? Pues no va a resolver las crisis bancarias. Van a estar sometidas, como decía antes Manolo, a un cierto chantaje, porque si un banco es demasiado grande para caer o no, y por lo tanto tiene la confianza de que va a venir papá Estado a rescatar. Tampoco va a resolver el posible racionamiento de crédito, sobre todo a familias y pymes, que pueda hacer la banca actual, que lo racionará. Y en ese sentido está poniendo palos en las ruedas también a la política monetaria de los gobiernos. Tampoco requiere una regulación complejísima, pero al mismo tiempo insuficiente. Toda la regulación complejísima de los distintos Basilea se ha demostrado insuficiente. Y al final tiene que tener una batería de garantías implícitas o explícitas del Banco Central o del Estado. Tampoco va a resolver la concentración bancaria y el riesgo sistémico que ello supone. Va a necesitar, como decía antes, coberturas del Estado, como es el Fondo de Garantía de Depósito. Y eso, no sé si habría alguno, posiblemente habrá alguna más. Entonces, para mí, la cuestión es, bueno, hay que separar esas dos funciones. Es decir, crear dinero, solamente debe crear dinero los bancos centrales. Se acabó, es el único dinero, además es el único dinero seguro que hay, lo demás es dinero frágil. Entonces, los demás serán servicios bancarios, que pueden ser pues, las transferencias, los pagos, los avales, si se quieren los créditos también, pero no los créditos, los créditos serían por cuenta ajena. Es decir, si un señor que tiene un dinero depositado en el Banco Central y quiere darle un crédito con los riesgos que ello suponga, pero con los intereses que eso le aporte también, pues le dice al banco que sea, al banco privado que sea, oiga, mire, usted, yo tengo aquí esto, que lo querría prestar a alguien que usted me indique. Y entonces hacer como intermediario. Pero digamos, la creación, el Banco Central tiene que funcionar como registro de la riqueza monetaria de los ciudadanos y de las entidades. Entonces, bueno, esto no es una idea que se me ha ocurrido a mí. Yo esto leí este verano el libro de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que yo sé que es un individuo controvertido. Y por lo tanto, yo hablo de mazo y todo el mundo se pone de uñas. Pero bueno, pero oye, de bancas habrá, más que posiblemente que nosotros. Y bueno, esto lo dice ahí. Él tiene un librito que se llama Adiós a los bancos y que explica todo esto pues, con meridiana claridad. Entonces, para mí es eso ahora mismo lo que hay que perseguir. Porque, digamos, es el corazón de toda la fragilidad y todas las incertidumbres y problemas que plantea ahora mismo el actual sistema bancario y su regulación. Muy bien, muy bien. Siento decirlo así. No, muy bien, muy bien. Está muy bien. No quería molestar, pero... No, perfecto. De acuerdo, José. José Chu, yo creo que el tema es, digamos, o sea, es una carga de profundidad lo que estás planteando, pero requiere un debate, digamos, específico sobre esa propuesta, ¿no? Que quizás desborda un poquito lo que hoy en este taller estamos hablando, ¿no? Porque estamos hablando un poquito de, primero, el título es, digamos, combatir la exclusión financiera. Y justo, bueno, aprovecho un poquito, Enrique ha levantado la mano, creo que querías hablar, Enrique, ahora te la doy. Quizás, enlazando un poco con lo que decía Aurora, a lo mejor nos hemos centrado mucho en el tema, digamos, efectivamente, del dinero. Estoy totalmente de acuerdo con Joan de hablar más que de un servicio público. El servicio público es otra cosa, un bien público como el dinero, hablar de un bien esencial. Nos hemos centrado en ese tema y quizás podríamos también, en el tiempo que queda de debate, la media hora que queda de debate,
también abordar un poco el tema del papel del Estado o del gobierno, es decir, del sector público de intervención en la economía, para lo cual, evidentemente, sin una banca pública, su intervención es totalmente pacata y totalmente coja, ¿no? Porque, lógicamente, los bancos, o sea, que son los que realmente crean dinero, y aquí es donde entra un poquito lo de los hechos bueno, ¿y por qué esto? ¿No se podría cambiar esto? Quizás esto lo podemos, en mi propuesta, lo podemos esto debatir en otro momento, y centrarnos un poquito en eso, en la propia exclusión financiera, que yo creo que ha sido convenientemente argumentada, y creo que, vamos, estamos todos convencidos, pero también desarrollando un poco pues el hecho de que el Estado no puede hacer dejación de su intervención, máximo con la que nos viene encima, porque ahora nos viene encima, lo estábamos hablando poco de récord del taller al principio de todo, que nos viene una crisis muy profunda, con inflación, con muchos elementos, y encima, teóricamente, hay unos fondos europeos que pueden ser incluso mayores, porque hay algo que ha cambiado en Europa, y eso está claro, y es que la mutualización de la deuda está admitida, y hoy Europa puede crear el dinero que quiera, es decir, no tiene problemas. Entonces, pero ¿cómo se canaliza? ¿Cómo se puede hacer esa intervención del Estado para las políticas económicas y las políticas industriales y las políticas de consumo, las políticas, digamos, de cambio climático, si no hay una banca pública, ¿no? Ese aspecto a mí sí me gustaría que se abordara un poquito. Enrique, te he visto que levantabas la mano, ¿no? O sea, querías... quita el micro y adelante. Yo tengo dos preguntas. La primera es si la actual exclusión financiera de los pequeños cuentacorrentistas tiene carácter estructural o tiene carácter temporal. Porque evidentemente la política de creación del dinero del Banco Central Europeo y otros bancos centrales no va a durar eternamente. Y en la medida en que el flujo de dinero deje a precios muy baratos... Sí, que acércate un poquito, se te oye un poco eco. ¿Sí? Perdona. Me acerco más. Voy a cerrar. ¿Se ha entendido lo que he dicho hasta ahora o no? Sí, venga. Sí, Cerrar micros. En que el chorro de dinero deje de fluir hacia los bancos en las condiciones actuales, es posible que los bancos vuelvan a necesitar recurrir a los pequeños ahorradores, ¿no? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es con respecto al mantener la exclusividad de los bancos centrales en la creación de dinero, ¿en qué manera la aparición de nuevas formas de dinero como las criptomonedas van a dificultar eso? Eso es todo. Eso lo preguntas. Son dos preguntas. Bueno, yo puedo contestar a la primera, de hecho ya un poquito me he referido a eso. Aparte, hay cosas que tampoco hemos abordado. Respecto al tema de que si el Banco Central Europeo deja de nutrir de liquidez a los bancos, que no solamente es por el préstamo, también es por la expansión cuantitativa a través de la compra de activos, etcétera, que le va muy bien a los bancos para obtener reservas y a la economía en general para que el mercado aumente el flujo monetario, ¿no? Pero está claro lo que has dicho, Enrique. O sea, si el Estado no tuviera ese aporte del Banco Central Europeo, quizá el problema, otro de los problemas, y yo me atrevería también, no sé si tampoco digo como José, ¿no?, que ha dicho una cosa que a mí me ha sonado muy bien, independientemente de que él pensaba que nos íbamos a cabrear en absoluto, pero también el hecho de la política monetaria es otro de los problemas que tenemos, y cómo el Banco Central Europeo administra estas políticas monetarias. A mí en eso sí que me gustaría preguntar, por ejemplo, a alguien que conoce más el tema, como es Aurora, todo esto. Pero quizá ahí es el eje, es eso. El tema de la flexibilización cuantitativa, el tema de los créditos a bajo interés,
el Estatuto del Banco Central Europeo, ¿qué ha supuesto todo eso para estar al servicio de la banca y no de los ciudadanos, que es un eje central en las políticas que actualmente se están haciendo a nivel económico-financiero desde Europa? Pero sí, si no existiera ese aporte de liquidez del Banco Central Europeo, desde luego las cartillas y los depósitos tendrían más valor, efectivamente. Yo esa pregunta te la contesto, la otra no. Bueno, yo podría contestar o voy a tratar de contestar a la segunda. Es decir, para mí las criptomonedas se caen por su propio peso. O sea, invertir ahora mismo en criptomonedas es como invertir en la Lotería Nacional, la Lotería de Navidad, más o menos igual. ¿Por qué? Porque no tienen un respaldo fiable. Es decir, un Estado, por pequeño que sea, siempre puede respaldar el dinero que emite. ¿Por qué? Porque va a conservar, va a garantizar su valor facial. Es decir, 1.000 pesetas serán siempre 1.000 pesetas o 100 euros serán siempre 100 euros. Otra cosa será lo que usted pueda comprar, el valor adquisitivo que tenga esa moneda. Pero el valor facial de lo que usted ha depositado allí, eso se mantiene. ¿Por qué? Pues porque el Estado, digamos, obliga a que todos los tributos, a que todos los impuestos, a que todas las multas, a que todo el dinero que haya que pagarle del sector privado al sector público se haga en esa moneda. Entonces siempre va a tener ese respaldo, que para mí es importante. Cosa que una moneda, digamos, que está, digamos, cuyo cambio está garantizado porque según un programa de ordenador tiene un monto total de no sé cuántos millones de dólares, pues bueno, no sé, eso no tiene la misma garantía. O sea que al final yo pienso que una criptomoneda al final tendrá la capacidad adquisitiva que le proporcione su tipo de cambio en cada momento respecto a una moneda oficial. Entonces, bueno, yo creo que no son las criptomonedas, digamos, la mayor amenaza. Puede haber una cierta amenaza para los bancos de las fintechs. Es decir, porque si a los bancos se les quita, digamos, todas las prerrogativas que tienen y todas las garantías, los soportes, ayudas y que el gobierno les más o menos implícitamente les aporta o les dice que les va a aportar, pues entonces los servicios bancarios lo puede, como intermediarios, como simples intermediarios, lo puede hacer cualquier otra entidad. Entonces, por eso el título del libro de Mafo no deja lugar a dudas. Es adiós a los bancos. Es decir, ahora bien, los bancos es que tienen un gran problema también, porque ahora mismo, digamos, ellos están basando todo su crecimiento en el endeudamiento. Y de ahí viene su fragilidad. De cada 100 euros que prestan, a lo mejor solamente 5 o 10 vienen de los depósitos y de su capital social. El resto lo tienen prestado. Todo eso se compensa, luego, porque como se compensan unas pérdidas con otras, de un banco con otro y tanto, eso se compensa y de alguna manera se disimula y normalmente no pasa nada. Y si pasa algo, pues ellos tienen la seguridad o la cierta garantía de que va a venir el Estado a rescatarles. Pero quiero decir, entonces puede ser que todas esas fintechs o esas entidades que se dediquen a los servicios bancarios, pues ahí sí que competirán entre sí para dar un servicio mejor, a lo mejor más barato también, porque esas pueden aparecer como churros. Bueno, de hecho, pues oye, todos los que compran en Amazon o los que compramos en el Corte Inglés, pues tenemos una tarjeta de crédito del Corte Inglés. Entonces, quiero decir que ahí pueden aparecer muchísimas. Entonces, son los bancos los que están en riesgo. Las criptomonedas tienen riesgo por sí mismas. Es decir, esa es mi opinión. Yo no metería ahora, es como decía antes, es como invertir en lotería de Navidad.
No sé si he contestado. De acuerdo. A ver, Joan. lo ponía como ejemplo simplemente. Y en cuanto al otro, si tiene carácter estructural o tiene carácter temporal, la actual situación de exclusión de los pequeños cuentacorrentistas, que creo que abre dos escenarios a futuro completamente diferentes. Bueno, ¿puedo comentar algo? Espera un poquito, Aurora. Estaba Joan antes. Joan. No, si Adelante. va a contestar, que conteste si sigue lo que están diciendo. Yo quería entrar. Venga, No, no, Aurora, no. pues adelante. No, yo iba a contestar un poco porque me ha gustado mucho la intervención de José Bernaola. Me ha gustado porque efectivamente a largo plazo hay que darle una solución al problema de que el Banco Central pues sea el que controle los ahorros de la gente, ¿no? Y el que cree el dinero. Pero tienen que pasar años. Entonces, nosotros por eso tenemos una propuesta que las ha nombrado Antonio. Tenemos una propuesta muy simple, muy humilde, que decimos que de momento, que las operaciones básicas, de momento, a ver un momentito, que sea una entidad pública la que realice las operaciones básicas bancarias, como las realizaba la Caja Postal o las que puede hacer ahora también como es una EDE, una entidad de dinero electrónico. Eso lo tenemos claro. Y que si queremos una banca pública a largo plazo, un polo de banca pública en España se necesita. Entonces lo que queremos nosotros es, de momento, trabajar ese tema que se necesita, porque en las zonas rurales se necesita. Y no nos parece bien que el Banco Santander, ya sabéis, que porque tenga un convenio con Correos, sea el que se dedique a dar servicios bancarios a toda la población rural. Porque entonces es un verdadero monopolio. También permiten que vaya otro, por ejemplo Ibercaja, pero eso es imposible, porque la gente, en cuanto le den que el Banco Santander ahora sea el que tenga posibilidades de mandar dinero a un pueblo con un cartero, y lo haga el Banco Santander, o que el Banco Santander pueda manejar el cajero automático, es muy fuerte porque se hace monopolio, porque entonces todo el mundo diría, pues en estos pueblos todo el mundo es el Banco Santander, porque el que no fuera el Banco Santander no puede hacer nada. Entonces es muy fuerte. Entonces nuestra alternativa es, de momento, tenemos que pensar esa solución, y las otras, entre todos, porque incluso hay otra propuesta muy, muy bonita, que es que se cree lo que llamamos un delegado del gobierno, que con los sindicatos busquemos la mejor solución para tratar estos temas. Es así que es, a partir de buscar la mejor solución, pues seguir avanzando en el tema de cómo sería que si esa banca postal concedería créditos o no concedería créditos. Todas las preguntas que nos planteamos, ¿sería rentable o no sería rentable? ¿Qué pasaría? ¿Debíamos de pagar también que los carteros, como pasa con el Banco Santander? Si el Banco Santander lleva hasta 500 euros a los ciudadanos de los pueblos, pero le cobran 6 euros. ¿Sería que tendría que ser gratis? Todas esas preguntas para aclararnos sobre este tema hay que debatirlas, y en eso estamos. Pero yo creo que ibas encaminado bien en orientar el tema, porque crear un banco de cercanía es una forma de exclusión financiera. Luego no estaba fuera de contexto lo que ha dicho José Bernaola. Gracias, Aurora. Joan. Sí, pues yo estoy de acuerdo, me gusta la idea que plantea José, que yo creo que antes que Mafo ya ha habido otra gente también que la ha propuesto, al menos fuera de aquí, de que se acabe con la banca fraccionaria, ¿no? Que mantiene solo una parte de lo que debe de pagar si se lo reclaman en caja. Pero yo creo que este es otro tema, ¿no? Yo creo que esto sería mejor dejarlo para otro día, porque si queremos decir algo sobre el problema de la exclusión financiera, por lo que se ha movido el médico el San Juan, es distinto. Esta exclusión financiera se debe a qué. Es que hace un tiempo, al menos en las ciudades, pues había un exceso de oficinas, porque eran la forma que tenían los bancos y las cajas de captar dinero, ¿vale? Y entonces ahí te regalaban además todas las vajillas, y te regalaban el calendario y todas estas cosas, y te trataban bien.
Y esto es lo que se ha acabado para mucha gente y que además se utilizan cada vez más pues, herramientas digitales y los que ya somos un poco mayores vamos de cráneo. Y este es un problema que es grave, ¿no? Porque además aumentará, o sea, el porcentaje de gente de una cierta edad y con dificultades para ir al cajero o riesgo de que te estiren el bolso cuando salgas del cajero. Si hay una serie de problemas que son graves. Entonces yo miraría de centrarme sobre todo en ese, ¿no? Y tendríamos quizá que pensar cómo queremos que sea el sistema este de liquidez, de caja. Por ejemplo, para mí un tema importante es que se continúe habiendo dinero en efectivo, de curso legal, billetes. Esto, por ejemplo, en Suecia ya los quieren eliminar. Yo no lo acabo de ver claro. A mí me gusta también tener mi privacidad y que no puedan alguien saber que he ido a comprar durante todo el año, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a incluir entre las exigencias de lo que nos ha de dar el sistema como bueno, servicio esencial, dinero, digamos, en metálico y monedas y billetes. Este es uno. El otro, como se ha dicho ahora, es ¿quién pagará por eso? ¿Ha de ser gratuito con un cierto número de transacciones, como dice esta norma europea que yo no conocía? Bueno, esto tiene algún sentido. Usted puede hacer pues 150, 100 transacciones por un precio muy bajo o por nada. Y a partir de aquí, pues paga más. Yo creo que otra cosa que habría que exigir es que estos saldos que tuvieras, digamos, para liquidez básica, que se fueran actualizando igual que los salarios con el IPC. A ver, si yo tengo algún dinero, si yo tengo 10.000 euros que los guardo para cuando mi hijo tenga que ir a la universidad y hay una inflación desbocada, a mí entiendo que el sistema me tendría que actualizar este dinero y aumentar, no dar un interés, pero sí mantener la capacidad adquisitiva que tenía cuando yo la ahorré. Parece un poco justo, ¿no? Entonces yo creo que aquí es donde tendríamos que centrarnos y definir bien qué es lo que queremos los ciudadanos, que queremos exigir como un derecho, ¿no? Y el tema de después de si la banca es fraccionaria o lo hace el Banco de España, pues es el que decide el dinero. A mí me parece bien, pero digo, lo veo un tema para otra charla o para otra discusión. Me alegro mucho, Joan, de que coincidamos. Yo es lo que había planteado antes, ¿no? O sea, que ese tema efectivamente creo que merece la pena un taller específico. Y por otra parte, efectivamente, José se refiere a Mafo y tal, y como tú bien has dicho, o sea, este es un tema, yo recuerdo, por ejemplo, hace 20 años cuando, vamos, lo tengo una imagen total. La primera vez que me reuní yo, por ejemplo, con Juan Torres para plantear si creamos un consejo científico y todo esto, lo primero que Juan Torres dijo era lo que hay que conseguir es que acabar con la reserva fraccionaria, es decir, o sea, que de alguna manera los bancos presten el dinero que tienen. Y el dinero que tienen, es decir, la actividad de préstamo, es decir, el préstamo evidentemente es una actividad de riesgo, que son los bancos, bueno, pues en principio no hay por qué decir que tenga que ser público, ¿no? O sea, pero sí el control de la creación del dinero. Y ahí es donde entra lo que dice José. Y en ese sentido, realmente esto además nos puede llevar, tiene repercusiones muy, muy grandes, porque si realmente los bancos en ese momento no tienen el desmadre que tienen ahora para crear impunemente dinero y sin ningún control, en ese momento los depositantes volverían a tener muchísimo sentido y empezarían otra vez a ser buscados, que es lo que no ocurre ahora, ¿no? Pero bueno, insisto, este es un tema que lo abordaremos en otro momento, en otro taller. Antonio, que tiene la mano levantada. Sí, compañeros, suena muy bonito lo de acabar con la reserva fraccionaria. Recuerdo que un país tan adelantado a niveles financieros como es Suiza, se hizo un referéndum precisamente por eso, porque es de los pocos países que se pueden hacer referéndums por estas cosas, y un 25% dieron soporte a esa iniciativa ciudadana, un 75% no.
en un país que todavía tiene una conciencia. Estamos muy lejos de eso. A ver, a mí ahora con respecto al tema este de la exclusión financiera, lo que me da miedo son los tiempos que vienen. Los tiempos que vienen de digitalización. Me da auténtico pánico. El pensar que las empresas, las GAFA, ¿no? Las empresas tecnológicas estas de lo digital se hagan cargo del dinero. Y que a través de ellas se vehiculen el dinero. Máxime cuando todas las transferencias que hay a nivel internacional pasan por sistemas que en este momento son opacos. Pasan por el SWIFT, pasan por las cámaras de compensación Clistran, pasan por el sistema de pagos en tiempo real, que nadie conoce ni tiene datos de eso y además no se pueden conseguir datos porque es muy difícil. No le dan datos ni a la CIA. O sea, toda esta opacidad del sistema financiero nos la queremos cargar así, ¡pum!, en un santiamén, ¿no? Somos un poco ilusos, me parece. Pero, en fin, bendita el romanticismo, ¿no? El romanticismo y la pasión que todavía le seguimos poniendo a las cosas. A mí me da verdadero pánico lo que puede resultar de la digitalización, de la digitalización del dinero y de la desaparición del dinero cash y de los billetes. Incluso de las tarjetas, como están diciendo algunos, y que simplemente con un aparatito como este podamos andar por la vida. Verdadero miedo porque ¿cómo voy a hacer yo reclamaciones? ¿Ante quién los hago de manera digital, sin un cara a cara? A ver, me cuesta mucho trabajo pensar que estemos tan avanzados, no a nivel técnico, sino a nivel mental y a nivel moral para enfrentarnos a estas cosas, ¿no? Verdaderamente creo que el mundo en estos momentos está súper acelerado y tratamos de acelerarlo más. Yo creo que, en cambio, tendríamos que hacer un revival y tendríamos que decir lo que dice Manolo y lo que dice Aurora. Pienso que llegar a lo que es el cara a cara en la comunicación, llegar a lo que es que tú cuando haces un trato lo haces con alguien y eso tendría que ser un valor nuestro a promover en la sociedad. Lo del tema de que todo el dinero se deposita en el Banco Central, yo estoy de acuerdo. Pero bueno, no hemos sido capaces de establecer una Glass-Steagall a la altura de los tiempos, como Europa querría, ¿no? Imaginaros, si no hemos sido capaces de establecer una Glass-Steagall donde los depósitos vayan a sitios que verdaderamente gestionan el dinero bien y no se especula y no hay esa reserva fraccionaria, etcétera, pero no hemos sido capaces de eso. Yo, Mazo, perdonad que os diga, pero yo creo que ha hecho un salto al vacío impresionante. Yo no sé, se ha reencontrado con algún antiguo arcano y está diciendo, ese arcano le está diciendo que él ha sido una persona muy responsable en vidas anteriores. Pero en esta, desde luego, no. No quiere decir que no tenga razón, que a mí me parece muy bien y que lo de la reserva fraccionaria sea posible. Y tenemos que luchar por ello. Pero la capacidad que tenemos para tirar adelante medidas de este tipo la tenemos aquí, en un aparatito entre otros. Mientras tanto, la banca tiene ya diseñado el futuro a todos los niveles y la digitalización y qué va a hacer con las fintechs y con los neobancos. Porque ese va a ser el gran tema que va a acabar de joder a los ciudadanos y va a acabar con una exclusión financiera bestial, porque no vas a saber a quién ir a reclamar ni cómo efectuar el seguimiento de tus transacciones. Yo de verdad es que no me lo imagino, perdonad. Gracias, Antonio. Manolo. Bueno, la verdad es que toda discusión tiene una tendencia a generalizar porque los problemas están relacionados. Y claro, si hablamos del dinero digital, de la reserva fraccionaria o de las monedas o de las criptomonedas y tal, pues esta discusión engrandece de alguna manera, ¿no? Pero efectivamente, la idea era hablar de la exclusión financiera. Yo lo he dicho antes, es decir, la exclusión financiera es la expresión de una crisis bancaria.
como muy bien habéis dicho antes, la banca iba de maravilla y por tanto te atendía muy bien y apenas había ese problema. Entonces, lo que nosotros tenemos que explicar es que eso pasa con todo. Eso pasa con todo. Es decir, ¿cuándo se manifiesta la exclusión energética? Pues cuando hay una crisis energética y de pronto aparece la necesidad de que el Estado esté ahí y entonces los que defendíamos la necesidad de una empresa pública energética tenemos algo que decir. Por lo menos algo tienen que decir los que dicen que el Estado participe de alguna manera controlando de alguna manera el proceso de generación energética. Es decir, esa idea de que el Estado participe, incluso generando, avanza en los momentos de crisis. Bueno, pues nosotros lo que nos planteamos es que tiene que avanzar más, igual, y que la única manera de que avance es aprovechando estas situaciones de crisis. Y por tanto entender y hacer entender que la exclusión financiera forma parte precisamente de la propia crisis bancaria y que los gobernantes están más pendientes de solucionar los problemas de la banca y no de solucionar los problemas de la gente. Que esa es la cuestión. Es decir, solucionar los problemas de la banca, a ver qué pasa con sus rentabilidades, es lo que decía antes, es decir, si los estados están arrodillados, los gobernantes están arrodillados, lo estaban antes, a medida que avanza el proceso de concentración, lo están cada vez más, arrodillados ante el poder real de destrozo de la economía y de influencia en la economía que tienen hoy en día, no solamente la banca, hablemos también de otras cosas, de los grandes fondos de inversión. Pero a mí me parece que el problema fundamental es ese. Es decir, que vinculemos la exclusión financiera a las razones de fondo por las cuales la banca debería ser pública. Bien, nosotros entendemos que esa propuesta revolucionaria no tiene cabida en la correlación de fuerzas ideológicas de nuestros estados y hablamos de un polo de banca pública. Y entonces ahora vamos a bajar todavía más. Ni siquiera un polo de banca pública. Vamos a ver si esto hace esto. Pues no, nosotros yo creo que en momentos como estos tenemos que denunciar que la necesidad de un polo de banca pública está detrás de lo que parece una cosa elemental que pudiera solucionarse con buenas prácticas y que, sin embargo, en mi opinión, es una cuestión de fondo en la medida en que la banca tiene esos problemas con las fintech, con lo de las monedas digitales y entonces pretende hacernos pagar a nosotros ese coste. Y los poderes públicos lo que tienen que hacer es evitarlo. ¿Cómo? Interviniendo. Muy bien. Llevamos casi hora y media. La verdad es que está siendo muy enriquecedor y bueno, pues vamos a ir cerrando. Antonio, si quieres, tú que has empezado, pues podrías a lo mejor, si no hay más palabras, podías tratar de sacar algunas pequeñas conclusiones, ¿no? del taller. Sí, bueno, ciñéndonos al tema de la exclusión financiera, que era el objeto del taller, aunque es muy difícil, yo comprendo que es muy difícil en un debate con personas que conocen el tema financiero y ceñirse únicamente al tema de la exclusión, porque está relacionado con muchos otros temas y es difícil. Por lo tanto, yo creo que la conversación que hemos tenido ha sido rica, incluso en las cosas que no ha tenido que ver con la exclusión financiera, porque sirve también para que podamos reflexionar desde otros espacios que no son estrictamente de la exclusión financiera sobre el tema de la exclusión financiera. Creo que lo enriquece. Entonces, bueno, yo diría que en principio el tema de la exclusión financiera es un tema que efectivamente, como dice Manuel, es un tema que nos lleva a reflexionar sobre cuáles son los aspectos que nos han llevado a donde estamos. Y uno de los aspectos, lo ha dicho él claramente, es el gran poder que le hemos dado a la banca. El gran poder que le hemos dado a la banca, porque le hemos dejado, a la banca privada, claro, me refiero, le hemos dejado administrar la vida de la gente,
una vez mercantilizado todo, una vez monetizado todo, quien tiene el dinero tiene el poder absoluto sobre el progreso del Estado y de las naciones, y eso a nivel global. Por lo tanto, efectivamente, los gobiernos se arrodillan ante ello, ¿no? Entonces, lo que se ha estado haciendo aquí en las políticas nacionales ha sido verdaderamente demencial, y habría que exigir responsabilidades a los que nos han llevado a la situación que ahora tenemos. No, pero además es que habría que hacerlo, aunque nada más decirles es que se os tendría que caer la cara de vergüenza. Habéis vendido hasta las joyas de la abuela, joder. ¿Por qué? ¿A cambio de qué? Me gustaría saber. A cambio de hacer más ricos, a cambio de hacer más poderosos a las empresas y a las corporaciones. Esa es la respuesta. Por lo tanto, lo que nosotros estamos tratando de abordar es desde el punto de vista de la democracia económica, de cómo los ciudadanos cuentan a la hora de organizar las finanzas, que al fin y al cabo en un sistema mercantilizado es a la hora de organizar la vida de la gente. Esa es la pregunta. ¿Qué cuentan los ciudadanos a la hora de organizar la vida de la gente? ¿Por qué Calviño va a hablar con las 3 patronales bancarias, pero sin embargo no se digna hablar con aquellos que representan a la gente vulnerable y a la gente que ha sufrido las consecuencias de los destrozos financieros que ha habido en este país? ¿Por qué no se acerca a hablar con ellos? ¿Por qué? Porque están arrodillados. Es un tema político de primer orden, el de la exclusión financiera, de primer orden. Yo no entraría más a eso. Felicidades, Manolo, porque yo creo que has dado en el clavo y que el tema es ese. Temas de democracia económica, para mí. Oye, pues muy bien. Como siempre, en estos talleres, digamos, son básicamente de debate para formarnos internamente dentro de ATAC y de las plataformas en las cuales estamos trabajando. Y además, en ese sentido, bueno, pues tenemos el instrumento de que esto queda grabado. Esto queda grabado y ya lo subimos a nuestro canal de YouTube, con lo cual tiene la utilidad que tiene. Es decir, que bueno, pues las plataformas lo pueden utilizar para, lógicamente, extender un poquito esta formación. Son temas que entran en el ADN de ATAC, como son las finanzas, como son el poder, digamos, el poder desmesurado de las finanzas, entre ellas de la gran banca, evidentemente. Y bueno, y la banca pública, desde que yo estoy en ATAC, es algo que, como bien sabéis, se ha defendido. Otra cosa es que después seamos eficaces a la hora de plantear campañas y a la hora de establecer alianzas para ir avanzando, ¿no? O sea, yo en ese sentido creo que, bueno, pues que hacemos lo que podemos. Y lo podemos dejar aquí. Ya pasaré el enlace a cuando esté en YouTube para que se haga la utilización que nos venga mejor a todos los que estamos dentro de este observatorio. Y nada más, lo dejamos aquí. Pues el próximo taller será inmediatamente después de Semana Santa, porque el tercer miércoles es el 20, y aunque es la semana que en algunas comunidades, en concreto en Cataluña, casi es fiesta, no sé si en otros y tal, pero bueno, yo creo que no merece la pena retrasarlo. Es decir, lo dejaremos pues para el día 20, buscaremos un nuevo tema y, como siempre, alguien que haga un documento y que luego discutamos. Muy bien, pues muchas gracias, chicos. Bueno, nos vemos. Buenas noches. Adiós, hasta luego. Adiós. Adiós. adiós, hasta luego. Gracias por todo. Gracias a vosotros.